Hay muchos vídeos de la inteligencia artificial reconstruyendo la imagen de Jesucristo extraída del Santo Sudario. Y estos vídeos ahora se están haciendo virales y por tanto me ha llamado la atención sobre todo por las conclusiones a las que se están llegando de forma, en mi opinión, tan rápida, ¿no? y siendo tan poco críticos. Pero no sé por qué hay cosas que sencillamente no coinciden con mi sentido común, con mi lógica, y sobre todo cuando se trata de temas que tienen que ver con la religión y la teología. Porque la primera pregunta que me salta es cuál es la realidad científica que hay detrás del Santo Sudario, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que los científicos están de acuerdo, ¿no? y todos están a una en que el Santo Sudario efectivamente es una realidad y no es un fake? ¿Y cómo podemos estar seguros de que además están de acuerdo en que no es un fake, pero que es algo de hace 2000 años? Esto es una pregunta que me parece muy importante de abordar antes de empezar a analizar otras cuestiones. Empecemos por decir que los estudios científicos del Santo Sudario han sido bastante limitados. En primer lugar, el Santo Sudario es muy frágil y está cuidadosamente protegido detrás de un grueso cristal, lo cual obviamente limita mucho el acceso a su estudio. El primer estudio fue el del criminólogo Max Frey en 1973, que recogió muestras de pólenes de la sábana santa y concluyó que algunos de ellos provenían de plantas que solo crecen en la región de Jerusalén. El segundo fue en 1978 por un grupo llamado Proyecto de Investigación del Santo Sudario de Turín, el STURP, y que fue el que obtuvo el acceso más amplio. En 1981 el equipo concluyó que la imagen en el Santo Sudario es la de una forma humana real, de un hombre azotado y crucificado. De hecho, la nota de prensa que dejaron fue la siguiente: podemos concluir por ahora que la imagen de la sábana santa es la de una forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es el producto de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan prueba positiva de albúmina sérica. La imagen es un misterio en curso y hasta que se realicen más estudios químicos, tal vez por este grupo de científicos o tal vez por algunos científicos en el futuro, el problema sigue sin resolverse. Esta fue la nota de prensa que dejaron. En mi opinión, es importante notar que en la larga lista de especialistas que formaban parte del STURP, la gran mayoría de ellos son miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y estas no se caracterizan precisamente por ser laicas o ateas, todo lo contrario, más bien. Y además tampoco son el tipo de grupo del que uno se esperaría que permitiera que hubiese independencia a la hora de investigar o de dirigir un proyecto investigativo de este tipo. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que viendo que casi el 80 largo por ciento de los miembros que formaron parte del equipo que estudió el Santo Sudario son miembros de las Fuerzas Armadas de diferentes sectores, pero las Fuerzas Armadas norteamericanas, pues me hace pensar que el estudio estaba bastante condicionado y me atrevería a decir que fueron incluso poco objetivo. Es decir, quizá iban buscando lo que finalmente encontraron, pero no pudieron demostrarlo del todo y entonces se quedaron las cosas a medias tintas. Pero esto no quiere decir que el Santo Sudario o la sábana santa no sea realmente un objeto extraño de un increíble valor y cuyo misterio sigue sin resolverse. Pero sigamos con los estudios científicos que se han hecho del Santo Sudario. El siguiente estudio llegó en 1988, cuando el análisis de carbono 14 lo hicieron 3 laboratorios independientes. Los datos del carbono 14 lo fechaban al Santo Sudario entre 1260 y 1390 después de Cristo, es decir, que lo ubicaban en la Edad Media. En otras palabras, los resultados de carbono 14 demuestran que es una sábana de la época medieval. Es importante recalcar que las pruebas por radiocarbono que se hicieron en 1988 fueron realizadas por 3 laboratorios independientes, lo cual quiere decir
que contó con un proceso científico sólido. No obstante, todos los que estamos familiarizados con la arqueología y la técnica del carbono 14 sabemos que esta técnica de medición puede fallar porque los materiales que se someten a análisis pueden estar contaminados fácilmente, y entonces pues las objeciones que se le han hecho a esos análisis de carbono 14 son precisamente que la datación en época medieval corresponde a la contaminación de quienes manipularon la sábana santa en la Edad Media y no realmente a la edad del sudario. Bueno, en cualquier caso, el último estudio que se ha realizado es el estudio de imagen del doctor Giulio Fanti a principios de los años 2000. Utilizando técnicas de análisis de imagen, el doctor Fanti y su equipo concluyeron que la imagen en el Santo Sudario no puede ser una pintura o una falsificación. A pesar de estos hallazgos, la comunidad científica sigue dividida y hay quienes piensan todavía ahora que es una falsificación. Pero, aun siendo una falsificación medieval o no, ¿quién podría falsificar una imagen como la que se ve en el Santo Sudario? ¿Y por qué digo esto? Porque es bien sabido por todos los que la han analizado y los que están interesados en este tema que no está ni pintada, ni dibujada, ni hay restos de brochazos que demuestren que haya sido hecho con una técnica, digamos, conocida por nosotros hoy en día. La imagen del sudario de Turín es increíblemente compleja. Se trata de una imagen negativa, tridimensional, débil y detallada de un hombre, una imagen que no está pintada, ni dibujada, ni quemada en la tela de la forma que, que cabría esperar. Parece tratarse de una decoloración superficial de las fibras, sin rastro de pigmentos, tinte o pinceladas. De hecho, hay algunos investigadores que creen que fue realizada por algún tipo de radiación calórica muy fuerte. Lo que también es muy extraño es la precisión anatómica de la figura. Las heridas se alinean perfectamente con la descripción de la crucifixión y además pues están muy bien representadas, si es que es una representación falsa, en los lugares, las zonas donde habría habido heridas abiertas que sangrasen. Por tanto, incluso si el sudario no es de la época de Jesús, ¿cómo se ha podido producir? Sigue siendo una cuestión abierta y una pregunta difícil de contestar. Con todo, entremos ya en lo que para mí es el kit de la cuestión. Hay unas preguntas que para mí vendrían antes, que son más importantes que todas estas que nos estamos planteando ahora mismo. Y son estas tres. La primera pregunta es, ¿han tenido los científicos acceso realmente a analizarla? Porque, seamos honestos, el sudario está guardado detrás de un cristal y sabemos que el acceso es limitado. ¿Hasta qué punto realmente los científicos que han tenido acceso al Santo Sudario han tenido acceso al Santo Sudario? Y disculpen si parece un poco una redundancia o una perogrullada, pero muchas veces cuando se nos dice fue analizado tal tejido, fue analizado tal cuerpo, en realidad estamos hablando de secciones pequeñísimas que los arqueólogos, los químicos o los investigadores que sea, seccionan, separan del conjunto y analizan. Entonces de esa pequeña sección pues sacan conclusiones con respecto al conjunto entero. Segundo, sabiendo la trascendencia científica, cultural y religiosa y sus consecuencias a nivel social de demostrar que Jesús existió realmente, ¿cómo podemos estar seguros de que los científicos que la analizaron son realmente objetivos y no están siendo influenciados por sus propias creencias? ¿Cómo podemos estar seguros de que los científicos que la han analizado no son cristianos que están buscando una respuesta concreta? Y la tercera pregunta, igual de importante, es la de ¿cuál es la historia de este sudario? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Dónde se encontró? Pues bien, la historia del Santo Sudario es un poco irregular.
Aparece por primera vez en los registros históricos en 1350, en época medieval, lo cual coincide con la datación obtenida por el carbono 14. Y aparece en propiedad de un caballero francés llamado Geoffroy de Charny, no sé si lo pronuncio bien, que es quien afirma tenerlo. Pero antes de eso no hay ninguna documentación que nos hable del sagrado sudario, del santo sudario en absoluto. Ahora bien, esto es lo que pienso. Si el santo sudario es realmente lo que la Iglesia dice ser, entonces deberían abrir su investigación a los científicos. Darle su investigación a un grupo de científicos sería una buena solución. Darle el asunto a un grupo de científicos de renombre. Dejar que trabajen en él, pero en toda la pieza y no en partes concretas ni detrás de un espejo. Son científicos, al fin y al cabo, van a saber tratar el material con cuidado, no van a romperlo. Además, los arqueólogos están más que acostumbrados a trabajar, a medir, a estudiar, a identificar e incluso a fechar, a datar tejidos y materiales mucho más delicados y con miles de años de antigüedad. Por tanto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la Iglesia no permite que el santo sudario se estudie, se investigue y se analice cómo debería hacerse realmente un estudio analítico desde el punto de vista arqueológico completo? Eso realmente despejaría cualquier duda al respecto y creo que todos estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? Si la Iglesia dijera, de acuerdo, aquí tenéis el santo sudario, no tengo nada que esconder, estudiadlo, examinadlo y sacad las conclusiones y luego dadnos los datos y hacedlos públicos, ¿no? Creo que estaríamos todos de acuerdo en que eso sería lo correcto, la forma correcta de proceder. Al no hacerlo así, uno se pregunta, ¿están escondiendo algo o de qué tienen miedo? Y entonces también hace que algo que quizás sea real, pues pierda credibilidad y no juega a su favor. Y eso me parece triste y además me parece peligroso, porque está hinchando la imaginación de ambos bandos, tanto los que quieren desmentirla como los que quieren convertirla en un hecho, en un artefacto real. El acceso total y sin restricciones a un amplio grupo de científicos, independientes y de renombre, definitivamente aclararía muchas de las sospechas. Si el santo sudario es realmente lo que la Iglesia dice que es, no habría nada que ocultar, ¿verdad? El problema, puedo entenderlo, quizás sea una mezcla de preocupación y control. Dado que el sudario es delicado y tiene un gran sentido religioso, un gran significado religioso, pues es probable que la Iglesia tenga miedo de que se le dañe aposta, precisamente por aquellos que quizá quieran desmentirlo, aun siendo real. Puedo entender ese punto de vista también, pero insisto, quizá mi confianza en los científicos es más grande de la que la Iglesia tiene, pero creo que están más que acostumbrados a trabajar con piezas incluso mucho más delicadas. Y además hay formas de controlar que no se dañe la pieza. Insisto en que un estudio totalmente abierto y transparente no solo ayudaría a responder estas preguntas, sino que generaría confianza. Si el sudario resultara no ser lo que dicen, sin duda sacudiría muchas creencias. Este tipo de riesgo podría hacer, lo entiendo, que la Iglesia se muestre cautelosa a la hora de querer prestarlo para su análisis. Por otro lado, hay muchas cuestiones que tener en cuenta. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando de alguien que es tan importante y que ha tenido un impacto tan grande a nivel social, mundial, histórico, que cabría esperarse que hubiese más restos arqueológicos, más fuentes y más evidencias objetivas de su existencia. Y sin embargo no hay ninguna, ni una sola. Por tanto, por una parte, así a priori, a bote pronto, pues parece que no tiene ningún sentido que el santo sudario esté reflejando la imagen de alguien que presuntamente ni siquiera existió. Y en mi opinión no tiene ningún sentido. Simplemente no lo tiene. La única fuente histórica que hace referencia a Jesús, aparte de los evangelios, es la de Flavio Josefo. E incluso muchos historiadores e investigadores temen
que las fuentes de Flavio Josefo fueron manipuladas en época medieval y entonces no son reales. Es curioso que una persona que ha tenido ese impacto en una época en la que el Imperio Romano y en una región en la que todo se ponía por escrito, la literatura estaba al orden del día, la burocracia era enorme, se databan, se fechaban las cosas, todo se ponía por escrito. Es curioso que no haya nada al respecto de la existencia de alguien que tuvo ese impacto social, que tuvo una vida pública tan conocida y que además fue ejecutado públicamente, que no haya quedado ningún registro. Insisto, en una época y en un lugar como el de la Palestina del Imperio Romano es altamente sospechoso. Lo único que queda escrito sobre la vida de Jesús es lo que escribieron posteriormente los evangelistas y otras fuentes, pero siempre son de décadas posteriores a su existencia y muchas veces incluso siglos posteriores, y nunca relatos de primera mano. Y cuando los únicos relatos detallados provienen de textos religiosos escritos tanto tiempo después y con un objetivo claro, es difícil no cuestionarse su objetividad. Esta falta de evidencia apunta más a que Jesús fuera un personaje, una figura completamente mitológica, o que las historias sobre él fueron altamente magnificadas, exageradas con el tiempo. ¿Ves? La línea entre el mito y la historia es borrosa, es muy sutil, sobre todo cuando se trata de figuras como Jesucristo, o otras figuras como Siddhartha, Buda, Moisés y tantos otros, ¿no? Especialmente porque gran parte de la narrativa se transmitió de forma indirecta a través de historias. Por un lado, tal vez la figura central de Jesús existió realmente, pero no como nos la representan en los evangelios. Fuera alguien con un mensaje que luego fue amplificado, mitificado con el tiempo. Y por otro lado, tal vez ni siquiera llegó a existir nunca, sino que, como ocurre con la cuestión América, quizá, tal vez, se tratara de múltiples personajes que a lo largo de varias décadas, y no solo en un momento puntual, empezaron a transmitir un cierto mensaje que luego se consolidó en lo que hoy conocemos como la Biblia, los Evangelios. Pero en cualquier caso, sea como fuere, lo que sí es un hecho y es una realidad es el Santo Sudario. Es por ello que ahora que está revolucionándose las redes sociales con reproducciones de inteligencia artificial de la imagen que proyecta el Santo Sudario, es para mí tan importante este mensaje, el de recordar que hay que mantener la serenidad, que hay que cuestionarse las cosas de forma crítica y que antes de saltar a conclusiones muchas veces preconcebidas demasiado rápidamente, pues pararse a pensar, caminar con pies de plomo y siempre reflexionar sobre cuáles son las motivaciones que pueden llevar a quienes están produciendo estas noticias a producirlas. Y sobre todo, nunca dejar de utilizar el razonamiento crítico.